en el plan divino, vale mucho nuestra oración. Pues con esa confianza vamos a reflexionar sobre un tema que es un tema central en la vida del cristiano, un tema que no siempre afrontamos porque es un tema un poco duro, por decirlo así, y es el combate espiritual que cada ser humano y cada cristiano pues tiene que afrontar en su vida. Eh, el combate espiritual, me faltó poner en el título, que es el título original, pero no lo he puesto aquí, bajo la guía del Espíritu Santo. Es decir, este combate no estamos solos, hay con nosotros una ayuda, hay un impulso, hay una fuerza que es la del Espíritu. Pero cada uno de nosotros, en una medida diversa, en la medida en que Dios quiera, tenemos que combatir, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos por entrar por esa puerta estrecha del cielo, que es parte de nuestra condición humana. Entonces vamos a dividir nuestra, diríamos, esta meditación, esta conferencia, esta reflexión, en una introducción a lo que es el combate espiritual, sobre todo en algunos textos de la Escritura. Segundo, algunas palabras clave que nos ubican en este gran combate en el que pues la Iglesia misma, no solamente nosotros, sino toda la Iglesia, en el que diríamos toda la historia humana está comprometida, algunas palabras que nos ayudan a entender eh, cómo situar este combate. En tercer lugar, ese combate nosotros en muchas de las ocasiones lo tenemos que vivir en lo que se llama la tentación. La vida del hombre está llena de tentaciones de diverso tipo. La Escritura dice que no toda tentación viene del diablo, a veces viene de nosotros mismos, que de algún modo nos las provocamos, las tentaciones. Y vamos a concluir con una nota positiva porque estamos llamados a ser victoriosos, a ganar este combate. De algún modo, en Cristo ya lo hemos ganado, Cristo ya ha ganado este gran combate y nosotros estamos llamados a ganarlos con Él. Y vamos a ver cuáles son los medios que nos ofrece el Señor para poder salir victoriosos en este combate. En primer lugar, una introducción sobre este tema del combate espiritual, porque es una condición del hombre. El ser humano, la persona humana, en esta tierra, pues está llamada a luchar de algún modo. Ya lo dice el libro de Job, que la vida del hombre sobre la tierra es un combate. La frase latina es esta: militia est vita hominis super terram. Militia est vita hominis super terram. La vida del hombre sobre la tierra es una milicia. Militia en latín significa eso, combate, una lucha, un tener que esforzarse, un superar situaciones adversas y obstáculos. Es la condición del hombre, pero es también la condición del cristiano. El Señor, con muchísima frecuencia, recuerda a sus discípulos, que queremos ser nosotros, que tenemos que llevar la cruz, que esa cruz, que es parte de nuestra lucha, no es una cosa opcional, no es algo que digamos, bueno, pues yo lo tomo o lo dejo. Incluso aunque uno diga, pues lo dejo, no podemos casi no tomarlo, porque es parte de nuestra condición, primero humana, luego cristiana. De algún modo el Señor nos lo ha pedido que combatamos con Él. Vamos a ver algunos textos
de la Escritura que nos lo recuerdan. Y uno que un apóstol, que también veremos algunos de sus textos que de algún modo lo ha vivido en carne propia y con gran pasión, ha sido San Pablo, ¿no? San Pablo, que viene representado en las estatuas y en las pinturas con una espada en la mano, porque murió decapitado, por eso viene representado con la espada. Pero también la espada significa en San Pablo esa condición de lucha que él lo recordó y que él vivió como un apóstol que tuvo que enfrentar pues adversidades de todo tipo. Y las primeras comunidades cristianas lo vivieron así. Ya desde el inicio del cristianismo no fue una cosa así todo de color de rosa. El primer día de Pentecostés efectivamente hubo un gran éxito, hubo 3000 que adhirieron a la fe, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero después no fue algo así, diríamos, fácil. Tiene la Iglesia que luchar. San Agustín dice que la Iglesia camina entre las persecuciones de los hombres y los consuelos de Dios. Bueno, esa es la cita del libro de Job. Militia es vita hominis super terram. La vida del hombre sobre la tierra es un combate. El libro de Job, como bien sabemos, es un libro muy importante del Antiguo Testamento. Bueno, estábamos hablando de esa condición del hombre de combatiente. Y como les decía antes, el que subrayó mucho esta condición del hombre era San Pablo. San Pablo, que nos habló de dos tipos de combates. Vamos a ver dos textos de San Pablo. El primero, él hablaba del combate contra nosotros mismos. Tenemos que combatir contra nosotros mismos. La ascética cristiana, los autores de ascética cristiana, desde siempre, desde San Pablo, pero luego San Casiano, San Antonio Abad, etcétera, han hablado de este combate contra nosotros mismos. Porque aunque el eremita, como fue San Antonio Abad, se fuera al desierto y no tuviera tentaciones de los hombres, pero tenía tentaciones del diablo y tentaciones de sí mismo, por decirlo así. Y también tenemos un combate contra las potencias maléficas. En otras palabras, contra el diablo, contra Satanás y el diablo. Vamos a ver un texto muy conocido de San Pablo que habla del combate contra sí mismo. Es un texto muy citado, un texto de una cierta dramatismo, que yo creo que conocen bien. Porque dice en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 7, dice así, a partir del versículo 4. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. San Pablo se da cuenta de que nosotros, cuando él dice yo, podemos poner nosotros, cada uno de nosotros, soy de carne. No es que San Pablo necesariamente vea lo que nuestra condición carnal, corporal, como algo negativo, pero sí sabía que nuestra condición corporal y carnal está afectada profundamente por el pecado, vendido al poder del pecado. Hemos sido vendidos al poder del pecado. Nuestra primera venta es la del pecado original, que nos afecta a todos, menos a la Santísima Virgen María y obviamente a Jesucristo en su humanidad, pero vamos a dejar de lado si San José o no tenía pecado original. La tradición dice que sí, pero bueno, nosotros sí lo tenemos y nos ha dejado una inclinación que se llama concupiscencia, que es una tendencia al mal. Y esa tendencia al mal, porque hemos sido vendidos al pecado, hace que nuestro comportamiento sea disfuncional,
que no funcionemos bien. Es como si un ingeniero hace un aparato que tiene que funcionar perfectamente, pero luego hay algo que se mete, que se infiltra, un virus o lo que fuera, que hace que no logre funcionar bien el aparato como el ingeniero hubiera querido. Así nosotros notamos en nuestra propia vida, y así lo notaba San Pablo, y dice, mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero. Dice, yo quiero hacer el bien, aborrezco el mal, y sin embargo lo hago. No hago el bien que quiero. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Y si alguno de nosotros dice, bueno, a mí no me pasa, pues como suele decir, bendito sea Dios, porque más bien es un caso excepcional. Porque a la mayoría de nosotros nos pasa lo que describe aquí San Pablo. Queremos hacer cosas buenas, hacemos buenos propósitos, queremos comportarnos de un modo y luego llega la ocasión y no lo hacemos. ¿Por qué? Se pregunta San Pablo. Si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Para San Pablo era muy importante la ley de Dios como judío. En realidad ya no soy yo quien obra, sino es el pecado que vive en mí. San Pablo habla del pecado como algo, una realidad que nos esclaviza, que nos quita libertad, que no nos deja ser lo que deberíamos ser. Y esa ley que él dice que lleva en sus miembros, es una ley que también la llevamos nosotros. Pues sé bien yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el realizarlo. Claro, lo que dice San Pablo hay que llevarlo, digamos, hay que entenderlo también un poco en una cierta proporción, porque con la ayuda de la gracia sí lo podemos hacer. Pero dice, bueno, yo puedo querer el bien, pero luego no lo puedo realizar. Estoy como, diríamos, limitado por esto. Puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y aquí está nuestro combate cotidiano. Y no hace falta, diríamos, ir a ningún lugar, porque allí donde vayamos tenemos este combate. Este combate que es contra nosotros mismos. La ascética cristiana ha llamado a esta tendencia al mal, a veces lo llama el egoísmo, que lo tenemos todos, tampoco hay que exagerar, porque no solamente somos egoístas, somos algo más, y principalmente somos algo más que egoístas, somos seres amados por Dios, pero también hay que reconocer esta parte. Si hago lo que yo no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí, repite. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me Me pica el rabo presenta, cuando hace eso. pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, aquí San Pablo, como bien sabemos, San Pablo era un pensador, como diríamos, que piensa con mucha pasión, entonces por eso a veces repite las frases, las hace muy propias, las personaliza mucho, pero la idea es muy sencilla. Hay algo en nosotros que no funciona, pero algo importante, porque es algo que nos impide hacer el bien que fundamentalmente queremos. Y ese es un combate. Ese es el combate que llevamos todos nosotros. Por eso él concluye esta especie de reflexión que se hace a sí mismo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y el cuerpo me lleva a la muerte porque me lleva al pecado y el pecado me lleva a la muerte.
en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, habla de que el pecado lleva a la muerte, ¿no? Recuerden ese diálogo de Segismundo en la obra de teatro La vida es sueño de Calderón de la Barca, cuando en ese famoso monólogo de ese hijo del rey de Polonia que lo han metido en una cárcel para que no llegue a ser rey, etcétera, comienza diciendo algo parecido, ¿no? Ay, mísero de mí, ay, infelice, o infelice. Infeliz quiere decir, ay, mísero de mí. Pero hasta aquí la visión de San Pablo podría parecer muy negativa, y no quisiera yo dar esa visión ni de San Pablo ni de esta conferencia, porque hasta aquí parece que es un drama y que no hay salida. Y sin embargo, en el versículo 25, rompe toda su reflexión, por decirlo así, San Pablo, que se acuerda en ese momento de que él está dignado por la gracia de Dios y dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, es verdad que nosotros vivimos en esta condición de tener que luchar contra nosotros mismos, pero esta condición de luchadores contra el mal, un mal que habita en mí mismo, no es la última palabra que se dice sobre mí mismo. La palabra última que se dice sobre sí mismo es una palabra de amor, de libertad, de liberación y de gracia, que es la que da Jesucristo. Vamos a ver otro texto donde ya San Pablo no nos habla del combate que tenemos que llevar contra nosotros mismos, sino es un combate un poquito más complejo, por decirlo así, aunque ya el combate contra nosotros mismos lo es, y es ese combate contra fuerzas invisibles. Es un texto muy conocido en el capítulo 6 de la carta de San Pablo a los Efesios, donde él habla de la armadura de Dios que el cristiano tiene que vestir contra el demonio. Entonces dice así a los cristianos de Éfeso, la comunidad de Éfeso que él había fundado, que quería tanto, de la cual se despide con tanta efusión cuando va a Jerusalén, sabe allí que va a ser encarcelado, etcétera. Dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Aquí San Pablo comienza recordando aquello que recuerda al final del texto anterior, que es verdad que somos débiles, que tenemos esa fragilidad del pecado que habita en nosotros, y concluye diciendo: sean dadas gracias a Dios. Aquí comienza recordando la fortaleza de Dios que nos la comunica: fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Y para fortalecernos en la fuerza de su poder, nos invita a revestirnos de las armas de Dios. Aquí San Pablo está totalmente usando una metáfora, una imagen de combate. Alguien que va a combatir, en aquella época se ponía una armadura porque era la armadura la que la defendía de las espadas, de los ataques del enemigo, de las piedras, de las armas que había en ese momento. Y aquí ya no habla del combate que el cristiano tiene que llevar contra sí mismo, sino contra otras fuerzas. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Hay alguien que nos quiere combatir, que nos quiere ganar, que lucha contra nosotros. No estamos en un terreno neutro, estamos en un terreno donde hay alguien que quiere nuestro mal. Y aquí lo describe de este modo San Pablo: porque nuestra lucha no es solo contra la carne y la sangre, es decir, no solo contra los seres humanos de cuerpo visible, no es solo contra nosotros mismos. Nuestra lucha como cristianos, y esto lo vemos continuamente en nuestra vida cristiana, en la vida de la Iglesia,
de hoy y de siempre, es una lucha contra lo que él describe de este modo: los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, los espíritus del mal que están en las alturas. Los exegetas, aquellos que interpretan la Biblia, han dado muchas versiones sobre lo que es todo esto, los principados, potestades, etc. Yo ahora no me quiero detener en una exégesis del texto. Lo que quiero decir simplemente es que hay una serie de fuerzas malignas capitaneadas por Satanás, son las fuerzas diabólicas, que también luchan contra nosotros. Y por eso San Pablo insta a los cristianos de Éfeso a que hagan lo siguiente: a tomar las armas de Dios. Dado que Dios sabe que tenemos que luchar, dado que Él no nos deja solos en el combate, Él nos da una serie de armas. Vamos a ver. Por eso dice: tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo. Es decir, en la ocasión en que venga un ataque fuerte del demonio. Y después de haberlo vencido, manteneros firmes. Y dice así: en pie, pues. Esta expresión, en pie, es una palabra, es una expresión, es una invitación de San Pablo muy hermosa, porque nos invita a la vigilancia, en pie. No os durmáis, en pie. Estamos en batalla, estamos en combate. Y va a dar una serie de indicaciones de cuáles son las armas, que son las virtudes cristianas. Virtudes cristianas que no solo son un esfuerzo personal de ascesis, que también lo son, sino son también un don de Dios, una gracia divina. ¿Cuáles son estas virtudes cristianas? La primera, nos podría llamar la atención, es la cintura, el cinturón de la verdad. No decir, bueno, la verdad, ¿cómo es posible que con la verdad luchemos? Pues la verdad es lo contrario del príncipe de las tinieblas, que es el mentiroso, es la mentira. ¿Y la verdad qué es para nosotros? Pues en primer lugar, la verdad es la revelación divina, lo que nos dice la fe, la doctrina de la Iglesia. Por eso es tan importante vivir en la verdad, tener una sana doctrina, adherir a la doctrina de la Iglesia, que es la revelación divina correctamente interpretada por el magisterio, que nos da la verdad. La verdad para nosotros es conocer la fe, formarnos en la fe, solidificarnos en la fe, en la sana doctrina. Ese es el cinturón, como aquel que va a luchar, como se pone el cinturón para que todo el torso tenga fuerza. Revestíos de la justicia como coraza. La palabra justicia es una palabra que tiene muchísimos significados en la Biblia. Significa también la justicia humana, dar a cada uno aquello que le corresponde, pero tiene un significado más amplio que va desde la santidad hasta la misericordia. Es una coraza, nos defiende. La justicia sería una actitud propia del cristiano, que es la santidad de Dios, que es ser santo, y que incluye entre sus elementos principales la piedad, la misericordia. Tenemos que, para defendernos del enemigo en este combate, el Señor nos invita a vivir en la verdad, a vivir en la justicia, que es el deseo de santidad y de acoger la gracia misericordiosa de Dios, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz. También en la parte de la armadura de la época, era importante cómo uno tenía en los pies para poder ser ágil, correr, etc. Y él nos habla del Evangelio de la paz, el celo
por el Evangelio de la paz, el querer comunicar la buena noticia de la salvación de Jesucristo, que nos lleva sobre todo y en primer lugar la paz al corazón, a las conciencias y entre los hombres. Y es por eso que santos como San Francisco de Asís predicaban y saludaban con la paz, ¿no? En italiano es muy común todavía, incluso si saben que eres cristiano, te dicen pace e bene, paz y bien. Abrazando, aquí pone la traducción que he cogido, dice abrazando, abrazando el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. La fe nos protege contra el maligno que nos envía continuamente dardos, nos ataca. Y la fe, que es esa visión que Dios nos otorga de la realidad, nos protege de los dardos del maligno que nos desfiguran la realidad. El maligno quiere que veamos la realidad como él la ve, no como Dios la ve. Por eso, para protegernos de sus dardos, tenemos que llevar, aquí habla San Pablo, del escudo de la fe. Tomás también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí cuando San Pablo habla de salvación, habla de la salvación que trae Cristo, del Evangelio de Jesucristo, y de la espada del Espíritu, que nos da la palabra de Dios, con la cual se destruye al enemigo. Recordemos que en las tentaciones que Jesús quiere sufrir en el desierto, él contesta con la palabra de Dios. Repito aquello que he dicho otras veces y que creo que es importante, que los católicos revaloricemos más la palabra de Dios, porque con mucha justicia tenemos mucho aprecio de la Eucaristía, que es un sacramento que contiene el gran don de Jesucristo para nosotros, etcétera, pero a veces la palabra de Dios le damos una importancia relativamente menor. Pero démosle la importancia que tiene, porque la palabra de Dios nos permite no solo alimentar el espíritu, sino también lleva la espada del espíritu para vencer y triunfar. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, etc. Bueno, entonces aquí tenemos ese combate contra nosotros mismos, combate contra el diablo. Por lo tanto, vivimos en esa continua lucha contra el mal. Y aquí viene esa gran pregunta, bueno, ¿cómo es posible que tengamos que luchar contra el mal siendo Dios el creador de todo y siendo bueno, ¿no? Recuerdo simplemente, no quiero entrar en esta cuestión, es una cuestión muy interesante, muy seria, muy profunda, y la respuesta también. Recordemos la doctrina del pecado original, un pecado que nos afecta a todos, un pecado que nos sella, un pecado que no es la última palabra sobre nosotros mismos, pero no podemos prescindir de aquello que nos dice la revelación divina, y aquí cito el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos recuerda que la realidad del pecado solo se esclarece a la luz de la revelación divina, y el pecado viene a través de un abuso de la libertad que nuestros primeros padres, cometiendo el primer pecado, realizaron, pero también nosotros, cada vez que pecamos, abusamos de nuestra libertad, en lugar de usarla para el bien, la usamos para el mal. Tenemos una imagen muy bella de lo que es esta lucha en el capítulo 3 del Génesis. Capítulo 3 del Génesis es un resumen de esta condición nuestra, del tentador que está ahí acechándonos. Es un texto que ya conocemos y que no voy a detenerme,
pero que lo tenemos que tener en cuenta como el tentador, que es descrito bajo forma de serpiente, dice que Dios es mentiroso. El tentador dice que Dios es mentiroso siendo él el mentiroso. Lo estamos viendo y recientemente cómo quien quiere hacer el mal tiene que mentir. Tiene que llamar al que es enemigo suyo mentiroso. Aquí el diablo dice, no, Dios os ha dicho que no moriréis, pero eso es falso. Os ha dicho la mentira. En realidad, si coméis de este fruto, vais a vivir, vais a ser como dioses. Él no quiere que seáis Dios. Y entonces sucumben nuestros primeros padres. Aquí tenemos en ese pequeño dibujo que ustedes, pintura o fresco que ven en la imagen, la conocida Capilla Sistina, ¿no? De Miguel Ángel, cuando en dos secuencias, primero cuando toman el fruto del árbol y después cuando son expulsados del paraíso. El tentador dice, Dios sabe muy bien que el día en que comierais de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. En este combate, el diablo nos quiere enredar, ¿no? El diablo lo que hace es que nos enreda y nos hace caer en la trampa. La reacción divina es muy fuerte porque Dios no puede tolerar la mentira y ya sabemos que la reacción primero está en esa forma de castigo al hombre, a la mujer, pero también a la serpiente, y sin embargo, ese castigo divino, que también está escrito en forma muy fuerte en el capítulo 3 del libro del Génesis, es atenuado, más aún es de algún modo superado con lo que se llama el protoevangelio, porque cuando le habla a la serpiente, que es la personificación del diablo, Dios dice, por haber hecho esto, seas maldita entre todas las bestias y entre los animales del campo, sobre tu vientre caminarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y esta frase del versículo 15, yo pondré enemistad entre ti y la mujer que la Iglesia y toda la tradición cristiana ha visto en esta mujer María, o la Iglesia misma, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras tú le acechas su calcañar. Es decir, María es un descendiente de la mujer, que es el Mesías, que es Jesucristo, será quien pisará la cabeza de la serpiente que trata de morder. Por eso cuando vean algunas de las representaciones de la imagen de la Santísima Virgen María, verán abajo esta serpiente con la manzana, uno de los pies de María, diríamos, está, venciendo, por decirlo así, como madre del Mesías, al mal personificado por la serpiente. Para entender el combate espiritual, he puesto algunas palabras claves, he puesto muchas palabras claves y creo que no vamos a ver todas, vamos a ver algunas. Porque entender el combate espiritual bajo la acción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos lleva a este combate, como el Espíritu Santo fue aquel que condujo a Jesucristo al desierto a combatir contra el demonio, hay algunas palabras clave que quiero subrayar, porque sin estas palabras clave, que son como conceptos que tienen que estar detrás de este combate espiritual, este combate puede no entenderse. Voy a ver no todo, porque sería demasiado, y no quiero alargar la meditación. Voy a ver el primero, Dios; el segundo, persona humana. El tema del pecado ya lo hemos visto, lo voy a saltar. Voy a ver el tema de felicidad, el tema de pasiones,
el tema de penitencia, reparación y caridad, y lo demás lo voy a saltar como conceptos clave. Conceptos clave para entender este combate espiritual. El primer concepto clave es de Dios, porque este combate es espiritual. Es un combate en el que, de algún modo, hay una presencia de Dios. Y Dios no solo está en este combate como mero espectador, sino de algún modo como combatiente. Y está como combatiente de nuestra parte. No está de la parte del diablo. Por eso, si nosotros tenemos una falsa imagen de Dios y creemos que en este combate espiritual Dios es nuestro enemigo, podemos estar combatiendo contra Dios. Y entonces es cuando jamás vamos a vencer. Dios es nuestro aliado en el combate. Dios lucha con nosotros. Y si a veces tenemos la impresión que lucha contra nosotros, será porque en esa lucha Él nos va a bendecir. Y ahí está ese famoso texto del combate de Jacob con ese ángel, que a veces no se sabe si es Dios mismo o el ángel, en el libro del Génesis, cuando al final, de algún modo, queda herido Jacob, y aunque pierde ese combate con el ángel, pero es bendecido en ese combate que lleva, sin saberlo él, de modo explícito, contra Dios. Y aquí viene una de las preguntas más importantes que nos podemos y debemos hacer continuamente en nuestra vida, y es: ¿qué imagen tenemos de Dios? ¿Quién es Dios para mí? Dios para mí es alguien que quiere mi mal. Yo espero que no. Alguien a quien yo le tengo miedo, solo miedo. Tener un santo temor de Dios es bueno, pero solo tener temor de Dios sin tenerle amor nos puede aplastar. ¿Qué imagen tengo de Dios? ¿Quién es Él para mí? ¿Es alguien muy, 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 muy lejano, que vive ahí, como decían los griegos, en el Olimpo, en ese lugar de los dioses, alejado del lugar de los hombres, y que se desinteresa de mi vida? ¿O es alguien que vive conmigo la vida, que sufre conmigo el sufrimiento, que se alegra con mi alegría, que... Estoy diciendo una barbaridad porque eso no puede ser, no puede pecar conmigo, pero sufre con mi pecado. Sufre con mi pecado y no quiere que peque porque es un mal mío. Muchas veces, y es verdad, decimos que el pecado ofende a Dios, pero nosotros a Dios no le podemos hacer ningún mal, porque Dios es la bondad absoluta, al Dios no se le puede hacer ningún mal. Por lo tanto, el pecado es una ofensa a Dios porque ofendemos a nosotros mismos, que somos su imagen. Entonces, es importante que nosotros purifiquemos la imagen que tenemos de Dios y que continuamente en la oración, en la lectura y meditación asidua de la palabra de Dios, nos demos cuenta que Dios es amor y que el amor no puede no amar, el amor solo ama. Y que ese amor se revela a través de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, y que ese amor se revela a través de la acción del Espíritu en nuestras almas y en la Iglesia. Y que en este combate espiritual Él está con nosotros. Y que este combate espiritual nosotros lo hacemos por Él, con Él, junto a Él. Porque de lo contrario, en este combate espiritual, si nosotros ponemos a Dios como enemigo, si nosotros lo ponemos de la otra parte, pues nos estamos poniendo de la parte del demonio, que el demonio ve a Dios como enemigo. Por lo tanto,
preguntémonos, y no solamente preguntémonos, respondámonos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿quién es Dios para mí? ¿Qué imagen tengo de Él? Porque en este combate, Él es mi fuerza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Salmo 27. La persona humana que soy yo. Es importante tener un concepto equilibrado de la persona humana, de mí mismo. Conocerme, saber qué dice la revelación divina sobre el hombre, sobre mí, sobre la persona, sobre el ser humano. Porque de lo contrario, en este combate espiritual, que he dicho, no puedo renunciar, porque aunque no quiera, se me impone, puedo desgastarme tanto que puedo perder la confianza en mí mismo. Y una de las cosas que quiere el diablo es que yo no tenga una sana confianza en mí. Tener una soberbia, no humilde confianza en sí mismo está mal, pero tener una falta de confianza sana en sí mismo no está bien. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, por querer divino, somos imagen del Señor. En el mundo visible, el hombre, el ser humano, es la criatura más perfecta que puede emerger. Es una perfección que ya el salmista se daba cuenta, ¿no? Que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo has hecho poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gracia y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Y el Señor me ha dado dones, talentos, más o menos, no importa, no hay que compararse, pero todos tenemos inteligencia, voluntad, afectos, un cuerpo, llamados a la perfecta comunión con Dios, llamados a ser eternamente felices, con una libertad. Y es verdad que todo esto, todos estos dones, todos estos talentos, van mezclados con esa parte de mal y de pecado de que hablamos al inicio. Pero no podemos negar esta otra parte positiva, que es todavía más bella, que es todavía, por decirlo así, más fuerte, más verdadera. No que no sea verdadero lo otro, pero más sustancial el hecho de que cada uno de nosotros somos imagen del Creador. Y esta persona humana que somos nosotros, somos esos protagonistas de este combate espiritual. Por lo tanto, es importante saber quiénes somos, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro destino, para poder decir, bueno, sí, tengo que combatir, pero tengo los suficientes elementos, armas, fuerzas en Dios y en mí para poder vencer. Bueno, tenemos el concepto de pecado, que lo voy a saltar, como dije anteriormente. Hemos hecho una cierta mención a este concepto, y el concepto de libertad, que también voy a saltar, para ir a otro concepto que está ligado con el tema del combate espiritual. Porque el combate espiritual, que implica ese esfuerzo, ese renunciar a nosotros mismos, ese continuo estar vigilantes, el tener que levantarse cuando uno cae, el animarse a sí mismo a esa continua lucha que no cesa, parecería que eso aleja de la perspectiva de mi vida aquello que el ser humano más anhela y aquello que Dios no niega al ser humano, que es la felicidad. Es importante que nosotros comprendamos que Dios viene a hacernos felices.
que Dios no viene a aguarnos la fiesta, que Dios no viene a depotenciarnos, que Dios no viene a disminuirnos. Dios nos va a dar la mayor plenitud que cada uno de nosotros pueda dar según su propia potencialidad. Y esa mayor plenitud la llamamos y a ella aspiramos y a ella con todo nuestro ser tendemos, es la felicidad. La aspiración del ser humano es ser feliz. Y la pregunta de ser feliz se la puede hacer toda persona durante todo momento de su vida, incluso si sufre, incluso si no lo tiene todo, incluso si vive una vida difícil y no siempre vive en la gracia de Dios porque cae, pero luego se levanta con la gracia de Dios, la persona puede ser feliz. Se es feliz cuando alcanzamos el fin para el cual Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha llamado a recibir su amor, a acoger su amor y a dar su amor. No solamente nos ha llamado a recibir su amor, esto es lo primero, porque si no lo recibimos nunca vamos a comprender la grandeza de nuestra vocación. Segundo, a acoger su amor, porque si no lo acogemos, ese amor divino quedará fuera de nosotros mismos y no lo haremos parte de nuestro mismo ser que nos plenifica. Y en tercer lugar, si no lo transmitimos, podemos ser como un sol, como el agujero negro, que es como una luz inmensa que no puede salir de sí misma. Estamos llamados a recibir, acoger y transmitir el amor. Y en eso consiste la felicidad. Y hay que distinguirla del bienestar. Hoy se habla mucho de bienestar, incluso de la calidad de la vida. Pero la calidad de la vida meramente física no es solo la última componente de la aspiración del ser humano. La aspiración del ser humano es una aspiración total de su ser a una plenitud absoluta. La felicidad también se distingue del placer momentáneo, sea un placer sensual, sexual, de los sentidos, de lo que sea, que de suyo no son malos si son encauzados y vividos según la ley de Dios, pero no basta el placer, porque la felicidad toca la esencia de nuestro ser. Entonces, el combate espiritual no nos quita la felicidad. El combate espiritual es un combate para aspirar a la más grande felicidad, para quitar los obstáculos que nos impidan alcanzarla, porque la perfecta felicidad, ya lo sabemos, es la gloria eterna, el destino del cielo. San Filippo Neri, ese gran santo de la alegría, decía que quien piensa poco en el cielo se aleja de él. Hay que pensar en el cielo. Si leemos los escritos de Santa Teresa de Ávila, cuando decía, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero, ¿qué estaba pensando? En el cielo. Si leemos los escritos de Santa Teresa del Niño Jesús, esa melancolía de, como dice en francés, la rive étrangère, la ribera extranjera, que es la otra parte de la vida. Es esa aspiración a la perfección
de la felicidad, que es la gloria eterna. Por lo tanto, Dios quiere que seamos felices. El cristiano no está llamado a la infelicidad. Podremos tener la cruz, podemos tener dolor, pero el cristiano estamos llamados a la felicidad aquí, imperfecta, limitada, con cruces, como dice el Evangelio de San Marcos, cum persecutionibus, y a la vida eterna. Vamos a decir una palabra, aunque rápida, de las pasiones, porque parte de la lucha contra nosotros mismos es la lucha que la escritura ascética ha llamado las pasiones. Sobre las pasiones se ha escrito mucho, hay muchas formas de enfocarlas. Yo voy a dar algunas pinceladas y las comprendo como estímulos para obrar. Las pasiones son como algo que nos estimula a obrar a nivel más bien de la sensibilidad, aunque tienen un impacto en toda la persona y nos pueden afectar sea para el bien, sea para el mal. Una persona puede ser una gran apasionada por el bien, por Dios, y una persona puede ser muy apasionada por el mal, para hacer lo malo, para el pecado. Hay pasiones buenas, no sé, aquí pongo pasión por el arte, pasión por la música, pasión por el deporte, obviamente siempre hay que tener un cierto equilibrio en todo esto, ¿no? Por la literatura, pero hay también gente que está apasionada por Dios y esos son los santos, ¿no? Los santos son los apasionados por Dios, los que aman a Dios de tal modo que su vida es una pasión por Él. Por eso son capaces de dar la vida por Él. Por eso es muy bonito, muy recomendable leer la vida de los santos. Pero hay pasiones malas que acaban en vicios. El vicio es un pecado que ha quedado como cristalizado, del cual ya es difícil salir de él, ya sea la droga, el sexo, la violencia, el alcohol, etc. En el combate espiritual, las pasiones tenemos que encauzarlas hacia el bien y apartarlas del mal. Aquellas pasiones, aquellas tendencias que cada uno de nosotros vea que le llevan al bien, que le llevan a Dios, etc., hay que potenciarlas, hay que hacerlas más grandes. Aquellas pasiones que veamos que nos alejan de Dios, con la ayuda de Él y con los medios que nos da, hay que cortarlas. Y esto es lo más duro, ¿no? Cortar. Porque a veces no basta solo con una operación así sencillita, ¿no? Con poner una pequeña cosa ahí que nos quite el dolor. Hay que cortar. A veces las pasiones son muy fuertes y es difícil controlarlas. El ejemplo típico de una pasión muy fuerte puede ser una pasión amorosa ilícita o la pasión desmesurada por la riqueza, las personas avaras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Scrooge, creo, este señor de Dickens, ¿no? Cuento de Navidad, un avaro. O las personas que tienen la pasión por la gloria vana. Bueno, esto lo voy a saltar. También el concepto de lucha, el concepto de demonio. Pero quiero recordar, porque es un medio del combate espiritual muy importante, la oración. Hoy decíamos, citando a Santiago, al apóstol Santiago, que no es el apóstol patrono de España, sino que seguramente podría ser o el primer obispo de Jerusalén o un pariente del Señor, el que escribe esa carta que está dentro del Nuevo Testamento, que dice que cuenta mucho la oración del justo, es muy importante, es determinante en este combate espiritual la oración.
La oración es una relación. La persona humana es relación, ¿no? Nosotros somos relación con otras personas, con las cosas, con el mundo, con los animales, y también con Dios. La oración fortalece nuestra relación con Dios, como creador, como Señor, como Padre, y está realizada esta relación a modo de una relación personal, como se relacionan las personas a través del diálogo, de la compañía, de la conversación, de estar juntos. Y eso lo da la meditación, la contemplación o en general las diversas formas de oración. Es absolutamente necesaria en el combate espiritual. Por eso quien quiera llevar un combate espiritual lo tenemos que llevar todos. Sin oración perdemos. Obviamente la oración ya de suyo es una gracia de Dios, porque necesitamos en este combate tener fuerzas que vienen de lo alto. Digamos, si nosotros medimos las fuerzas humanamente, sin contar con lo sobrenatural de Dios, perdemos. Contando con la fuerza de Dios, vencemos. Bueno, aquí no quiero dar una meditación sobre la oración. Recuerdo lo importante que es la oración en el combate espiritual. Como decía San Alfonso María de Liguori, quien ora se salva, y llegaba a decir lo contrario, que es muy fuerte, y podemos decir que fundamentalmente verdadero: quien no ora se condena. Y recordemos que hay muchas formas de orar. Ora incluso quien se queja a Dios de un dolor que no entiende. Es una forma, no es la más perfecta, ciertamente, de orar, pero ya es una forma de relacionarse con Él. Ora quien deja explayar su corazón hacia lo alto y dice: Señor, te necesito. Señor, no me dejes solo. Señor, ayúdanos. O aquel personaje del Evangelio que creía a mitad y dijo: Señor, creo, aumenta ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda, no para hacerla mayor, la incredulidad, sino para disminuirla. Por eso la oración nos da fe, nos da confianza, y de parte nuestra lo más importante es no desanimarse. Si no tenemos la oración perfecta, si no tenemos la oración que queremos, si no tenemos la oración que nos da, no sé, una consolación que buscamos legítimamente, lícitamente, pero no viene, sigamos orando. Y también hay una forma, hay una palabra clave en el combate espiritual, que es la de la penitencia. El Papa, en el llamamiento que ha hecho a todos los cristianos para que pidamos por la paz en Ucrania, nos ha hablado del ayuno y de la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Es una actitud del alma que reconoce algo mal hecho en la propia vida. Qué pena, Diana. Se llama. Es una actitud del alma que reconoce algo mal hecho en la propia vida y que quiere, con actos específicos, sacrificios, ayunos, oraciones, manifestar la propia contrición y arrepentimiento. La penitencia es literalmente penitens, viene del latín, es un dolor, tener un dolor, pero no es un dolor físico. Cuando me corto el dedo, tengo un dolor físico. Cuando me caigo, tengo un dolor físico. Cuando me pasa algo en un órgano interno
que no funciona, tengo un dolor físico. Es un dolor del alma. Es un dolor del alma porque yo me doy cuenta de que he sido no coherente con mi ser humano, con mi ser cristiano, con lo que yo quiero ser. Y digo, bueno, he sido menos de lo que debo ser, quiero llegar al nivel de lo que tengo que ser, por lo tanto, en otras palabras, he amado menos, quiero amar más. Y para manifestar ese plus de amor que necesito, lo hago a través de sacrificios que yo me impongo, sacrificios que pueden ser físicos, como el ayuno, o de otro tipo, espirituales, que pueden ser, no voy a hacer esto, que me gusta mucho, no lo voy a hacer, no voy a fumar, no voy a ver este programa, no voy a leer esto, no sé, hay muchas formas. Voy a tratar con esta persona que me cae muy mal, me cae fatal, pero yo sé que debo tener una actitud cristiana con esta persona y voy a ser caritativa. Eso es una forma de penitencia. Y esa forma de penitencia es muy grande. El Papa últimamente ha hablado mucho contra las críticas, ¿no? Últimamente hablando a los religiosos, el día 2 de febrero, ha dicho que en nuestras comunidades de religiosos, pero puede extenderse a los cristianos, que no nos critiquemos, que no hablemos mal unos de otros, ¿no? Bueno, hablar bien, cosas verdaderas, obviamente, en lugar de hablar mal, es una forma de penitencia. Podemos hacer penitencia por nosotros mismos, por los pecados propios, pero también podemos hacer penitencia por los pecados de los demás. Y requiere un arrepentimiento, un reconocer algo mal hecho, un querer hacerlo bien, un error que queremos reparar. El combate espiritual requiere la penitencia. No hay forma de salir de la penitencia, nos guste o no nos guste. Y a veces la penitencia no será la penitencia que todos esperamos de hacer no sé cuántos sacrificios físicos. Será aguantar una persona, una situación que me crea mucha desazón y sin embargo lo ofrezco por amor a Dios. Eso es una forma de penitencia. Y necesitamos la penitencia en el pecado, en el combate espiritual, porque todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir yo no necesito la penitencia, porque nadie puede decir yo no he sido un pecador, pecados más grandes o más pequeños, en una materia o en la otra, pero el pecado de algún modo está presente en la vida del ser humano. Todos necesitamos continuamente, todos los días, arrepentirnos, levantarnos, caminar. Es una forma grande de penitencia, humildemente levantarse y caminar, sabiendo que uno se humilla a sí mismo habiendo caído, no habiendo querido caer. Y todos los días necesitamos como purificarnos, nuestro pensar y nuestro actuar. Y en ese sentido viene el concepto unido al de penitencia de reparación. La reparación es un acto de penitencia que quiere recuperar la justicia que ha sido desequilibrada por el pecado, reparar algo que se ha roto, ¿no? Uno repara una tela que ha sido rota, se ha descosido, se repara. Algo que ha sido hecho mal, se repara. Se repara la falta de amor, ya lo he dicho, con más amor. Se repara la falta de fe
con más fe. Se repara la falta de esperanza con más esperanza. Se repara la falta de virtud con más virtud. Sabemos que la reparación está en el centro de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, que le pedía reparar todos los pecados y ofensas de los hombres contra su corazón. Ahora bien, hay que saberle dar un enfoque positivo, porque si insistimos mucho en lo negativo, podemos quedar nosotros mismos desanimados y entra el demonio ahí que nos desanima. No darle un matiz de masoquismo, de mortificación excesiva de nosotros mismos, sino de querer liberar al máximo las energías positivas que llevamos dentro de nosotros mismos para hacer el bien. Un reposicionar nuestra libertad que quiere escoger lo mejor según la voluntad de Dios. Y por eso ayuda mucho, y por eso la Iglesia lo hace, por eso muchas asociaciones lo hacen. Aquí veo que está Conchita y otras que en la asociación Amistad con Cristo y otras muchas asociaciones hacen actos de reparación a través de la adoración eucarística. ¿Por qué la adoración eucarística? Porque nosotros, a través del amor de Jesucristo que se derrama desde la Eucaristía para el mundo y para nosotros, nos llenamos de ese plus de amor que necesitamos para amar más por aquellos que no han amado, incluso por nosotros mismos que no hemos amado. Porque en la adoración eucarística aprendemos a creer por aquellos que no creen, amar por aquellos que no aman. Bueno, y tenemos estos conceptos básicos, algunos de ellos los voy a saltar porque para no hacer muy larga esta meditación, conversación, lo que quiera, voy a saltar también el tema de la tentación, que de algún modo hemos tocado en Génesis 3. Solo voy a mencionar que la tentación, sobre todo, parte de la mentira. La tentación que a nosotros nos llega, sobre todo a la voluntad, nos afecta a la voluntad y a las pasiones, donde somos débiles, pero parte de una mentira, parte de una falsedad. ¿Cuál es la falsedad de la tentación? Nos presenta un mal por un bien. Esto te va a hacer bien. Como decir, este veneno te va a hacer bien. Bébelo. Y a lo mejor el veneno sabe maravilloso, pero luego te mata. La mentira es el inicio de la tentación, porque la tentación tiene como inicio el tentador, que es el mentiroso, que es el diablo. Como ha dicho recientemente el Papa, lo ha recordado, con la tentación no hay que entrar en diálogo porque perdemos. El demonio nos enreda. No entremos en diálogo porque perdemos. A veces, lamentablemente, como nuestros primeros padres, caemos, pero la reacción de Dios ante nuestra caída es la que sabemos, es la de la misericordia. Nos tiende la mano para levantarnos. Por eso pedimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, que es parte de la vida. Algunos hombres tienen más tentaciones, otros menos, más fuertes, menos fuertes. Nadie vive sin tentaciones. Normalmente el diablo nos tienta en nuestro punto débil, allí donde puede entrar más fácilmente en nosotros, en lo que se llama nuestra pasión dominante, porque allí sabe que nos puede destruir. Es como si alguien quiere entrar en una computadora, en un ordenador,
y sabe que yo no soy experto, pero hay un punto del ordenador que tocando ahí te destroza todo. Pues el demonio dice, bueno, voy a llegar ahí, llegando ahí, destrozo todo. No hay que asustarse por tener tentaciones y tampoco por haber caído alguna vez o caer con una cierta frecuencia si tenemos la fuerza de seguirnos levantando. Pero hay que escuchar con mucha atención la frase del Señor, vigilad y orad, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. El espíritu siempre dice, sí, voy a superar, voy a hacer, pero la carne, el momento de la acción, no tenemos esa fuerza. Hay que saberse dejar de ayudar, hay que ayudar a otros en la tentación. Y voy a concluir con el último punto que llamamos áreas de lucha. Tenemos que luchar contra el mundo, contra el demonio y contra nosotros mismos. La lucha contra el demonio nos dice la Gaudium Spes, que es un documento del Vaticano II, que toda la historia humana es una dura batalla contra el poder de las tinieblas. Toda la historia humana somos testigos de esta trágica guerra. Seguramente detrás de cada guerra está el poder de las tinieblas. Lamentablemente, desde el asesinato de Abel por parte de su hermano, Caín, ha sido la historia una dura batalla contra el poder de las tinieblas, que iniciada en los orígenes del mundo durará hasta el día final. La lucha contra el mundo. El Señor nos dice que vivimos, no somos del mundo, vivimos en el mundo. Tenemos que estar en el mundo, no podemos salir, pero no tenemos que ser del mundo. Y entonces el cristiano tiene que tener esa fuerza para estar en ese mundo sin ser de él, sin contaminarse. No podemos salir porque no tenemos otro espacio vital y tenemos que estar ahí como el fermento en la masa, no para dejarnos mundanizar. Hay un autor que habla de 3 tipos de cristianos: los claudicantes, los resistentes y los victoriosos. Ojalá estemos en este tercer lugar. Los claudicantes son los que se dejan influenciar y vencer por el mundo, no ponen resistencia. Los resistentes son los que resisten, pero no atacan. Están ahí como atemorizados. Y los victoriosos son aquellos que resisten, atacan y vencen. Como se habla de César, en esa famosa batalla, Vini, Vidi, Vici. Vine, vi y vencí. Tenemos que ser cristianos victoriosos con una gran libertad de espíritu. Libertad de espíritu para tomar lo bueno y dejar lo malo que el mundo me ofrece. La lucha contra el demonio, vamos a dedicar quizás alguna otra conferencia sobre esto. Señalo rápidamente que hay que luchar también contra él, sin miedo, descubriéndolo, cuando sea necesario, con oraciones de liberación, y en casos todavía más fuertes, con exorcismos. Y la lucha normal va a ser contra nosotros mismos, contra
los sentidos, no para no usarlos, sino para usarlos bien. Aquí está lo que se llama la ascesis de los sentidos, que son las puertas por las que comunicamos con el mundo, que nos presentan de todo, bueno y malo. Hay que saberlos manejar bien para elegir lo bueno. Hay que saber discernir qué es lo que se ve, qué es lo que se oye, etcétera, etcétera, para hacerlo según el bien, no según el mal. Entonces, entre los sentidos es importante, lo diremos después, porque es un sentido muy especial, la imaginación. La imaginación como tal no es un sentido, algunos llaman un sentido interior, pero también aquello que podamos controlar de la imaginación, no podemos controlar absolutamente todo, controlarlo para que no sea la loca de la casa, como decía Santa Teresa, el control de lo que vemos, el control de lo que leemos, el control de lo que escuchamos, el control de lo que tocamos, el control de todo, ¿no? O sea, no estoy demonizando los sentidos, no es así, son hechos por Dios para comunicar con el mundo. Tenemos que tener lo que se llama la ascesis para usarlos para el bien y para lo bueno. La inteligencia tenemos también que controlarla para conocer y adherirnos a la verdad. Como decía anteriormente, sobre todo adherirnos a la verdad de fe que nos propone la revelación divina en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y en su magisterio. El ascesis de la voluntad. La voluntad es la fuerza con la cual nosotros somos capaces de obrar. Podemos tener mucha voluntad o poca voluntad y hay que ejercitarla para que vaya dirigida hacia el bien, porque sin la voluntad no podemos vencer la tentación. Muchos autores aconsejan para formar la voluntad pequeños actos de renuncia en cosas lícitas, en la comida, en la bebida, pues en muchas cosas lícitas, renunciarse para tener más fuerza. Para formar la voluntad hay que aprender a decir que no y aprender a decir que sí. Aprender a decir que no a lo malo, aprender a decir que sí a lo mejor, a lo bueno, a lo que nos lleva hacia Dios y el bien. Tenemos la ascesis del carácter. Cada uno tiene el carácter que Dios le ha dado. Bueno, aquí puede haber una diferencia entre carácter y temperamento, en esto no voy a entrar, pero lo tenemos que educar. Yo no puedo decir, claro, es que yo soy un irascible, no me puedo controlar, me enojo con todo el mundo. Bueno, pues contrólate en la medida de lo posible, pero contrólate. Es que yo soy un melancólico, estoy triste todo el tiempo. Bueno, pues si estás triste, harás la vida de otros tristes. Supérate. Bueno, es que yo soy un flemático, es que nadie me mueve, nada me mueve, pues muévete. Es decir, tenemos que cambiarnos para lo mejor, para ser más como Cristo, y esto forma también parte de ese combate contra nosotros mismos, para no ser hombres o mujeres amargados, sino amables, no ser hombres o mujeres irascibles, sino gentiles, no ser hombres o mujeres sin carácter, sino fuertes, etc. También las tesis de la memoria, para dejar de lado aquello que no nos ayuda en nuestro pasado y formar la memoria para aquello que nos ayuda, es recordar las acciones
de Dios sobre nuestra vida, las gracias que Él nos ha dado, la protección divina, para agradecerla y fortificarla. Y los medios que Dios nos da para defendernos son la penitencia o la mortificación, el ayuno, el control de nosotros mismos, y en todo esto, pues tenemos que, diríamos, irnos poco a poco forjando a través de la repetición de actos. Pero no basta con defenderse, hay que atacar. Hay que atacar queriendo hacer el más y mejor bien posible por Dios, por la Iglesia. Ser apóstoles de Cristo. San Pablo no fue uno que dijo, bueno, pues yo me defiendo de los ataques. Él fue, salió, predicó, pero claro, eso implica riesgo, riesgo que hay que asumir. Hay que saber ser discípulo, apóstol de Cristo, y eso forma parte de nuestro combate espiritual. El combate no es solo de defensa. Sabemos que la victoria está de nuestra parte. En la Iglesia Católica, María es venerada también como Nuestra Señora de la Victoria o de las Victorias. Una victoria muy resonada fue la batalla de Lepanto, del 7 de octubre de 1500, no recuerdo bien, 60 y tantos, no me acuerdo bien, que es el origen de la fiesta del Rosario. Se llama Nuestra Señora de las Victorias. En Hungría se celebra también algo parecido cuando hubo un rechazo de la invasión musulmana. En fin, en Roma está Nuestra Señora de las Victorias, donde está la transfiguración de Santa Teresa. Bueno, Cristo dice, no os preocupéis, yo he vencido al mundo. En este combate somos victoriosos. Concluyo poniendo rápidamente el ejemplo de un combatiente, que es San Benito Abad. En concreto, con ese famoso lema, ora et labora, ora y trabaja, que es el lema de los benedictinos y puede ser nuestro lema, pero quiero también hacer una alusión a su famosa cruz, la cruz de San Benito, que mucha gente lleva en el pecho para protección del diablo y como signo de victoria en el combate espiritual. En esta cruz se ve a San Benito con una cruz en la mano derecha y con la regla en la mano izquierda. Para vencer al enemigo necesitamos la fuerza de la cruz de Cristo. La regla de San Benito es la aplicación del Evangelio a la vida de los benedictinos. Para nosotros podría ser la palabra de Dios. También vemos un cáliz del que salió una serpiente cuando él la bendijo. Lo querían envenenar y él bendijo ese cáliz lleno de vino, salió una serpiente y no lo bebió. Es un milagro que él obró, que nos recuerda que en este combate espiritual tenemos enemigos, pero esos enemigos son vencidos por el auxilio de Dios que nos bendice. El cuerpo, tenemos de otra parte, que le llevó el pan envenenado, querían envenenarlo con pan, vino un cuerpo y se lo llevó. Tenemos ahí la naturaleza, los animales, la creación, que nos ayuda en nuestro combate espiritual. Tenemos unas palabras latinas, están escritas alrededor de la medalla, que dice eius in obitu nostro presentia muniamur, que significa en nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Se refiere a la presencia de la acción intercesora de San Benito, pero también de la cruz que lleva en su mano. Y por la otra parte, en el reverso de la medalla,
que tiene varias letras. CSPB, Cruz de nuestro Padre San Benito. Tenemos también CSSL, Cruz Sacra Sit Mihi Lux. Es el valor de la cruz, que significa la cruz sagrada sea para mí luz. Tenemos otras letras ahí, que es NDSMD, que es non dacro sit mihi dux, el dragón, el demonio, no sea mi jefe, sino Dios. Y tenemos otras letras, que es VRS, Vade Retro Satana. Tenemos NSMV, Nunquam Suade Mihi Vana, nunca me voy a dejar persuadir por cosas que sean vanas. SMQL, Sun Mala Quelivas, son malas aquellas cosas que tú das, se refiere al demonio. Y luego IVB, Ipse Venena Vivas, seas tú quien bebas tu propio veneno. Y luego la palabra paz. Bueno, entonces es un poco complejo. Lo que significa el reverso de la medalla es lo siguiente. Tenemos la cruz de Cristo que vence la potencia del enemigo. El gran combate espiritual del cristiano, simbolizado en esta cruz de San Benito, lo vence ese gran vencedor que fue Cristo en la cruz. Recordemos las palabras que oyó Constantino en el puente Miblio de Roma: en este signo vencerás, y no signo vinces, en la cruz de Cristo. Nuestro combate espiritual que llevamos con Cristo, por Él y en Él, lo vencemos con Cristo, por Él y en Él, y con María y con los santos. Amén. Concluyamos con una oración y una bendición. Señor, te pedimos que nos ayudes en este combate espiritual de cada uno de nosotros, que nos des la fuerza para combatir por tu amor, y en este combate espiritual de la Iglesia, y en concreto, pues en estas circunstancias actuales, donde sin duda ninguna las fuerzas del mal, humanas y preternaturales, quieren llevar al mundo a la destrucción, concédenos tu ayuda, tu sostén, tu fuerza, y todo eso, Señor, te lo pedimos a través de la intercesión de María, nuestra Madre Santísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os lleve a la vida eterna. Amén. Bueno, pues buenas tardes. Sigamos pidiendo mucho por la paz en el mundo, sin, diríamos, desanimarnos. La oración tiene un poder especial. Hay que seguir pidiendo mucho a María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Bueno, gracias de vuestra paciencia. Gracias, Padre. Muchas gracias, Gracias, Padre. Padre. Gracias. Gracias. Buen Gracias, inicio de gracias, Cuaresma, Padre. ya pronto. Muchas Gracias, gracias. Padre. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, Padre.